Bueno, es oficial, ya salió el nuevo iPhone SE 4, que realmente no se llama iPhone SE 4 como pensábamos, ahora se llama iPhone 16e, nombre del que ya se venía hablando desde hace tiempo, pero había mucha duda respecto a si al final sí lo iban a utilizar o iba a terminar simplemente siendo el iPhone SE 4 y ya, pero bueno, terminó siendo 16e. La cosa ¿es tan buena oferta como pensábamos? ¿De verdad vale tanto la pena como pensábamos según los rumores? Pues bueno, eso vamos a ver el día de hoy. Así que empecemos por el diseño. Tenemos básicamente un diseño de iPhone 14, aunque realmente es como una mezcla entre el 14 y el 15 porque tenemos la parte frontal con un notch pequeño como el iPhone 14, pero la parte trasera se parece un poco más por los acabados, o al menos según lo que se ve, al iPhone 15, ya que el cristal parece que no va a ser brillante. Y la gran diferencia respecto al 14 y al 15 es que solo tiene una cámara de 48 megapíxeles, pero al fin y al cabo una sola. Es de 6,1 pulgadas, lo cual es el tamaño estándar hoy en día, ni muy grande ni muy pequeño. Y un detalle curioso del cual no estábamos muy seguros es que tiene un botón de acción, en vez del switch clásico para poner el modo silencio o quitarlo. Más allá de eso, lo cierto es que no es que cambie demasiado el diseño o que traiga algo nuevo, definitivamente no. Y lo bueno es que la pantalla es OLED, pero de nuevo tampoco es como que destaque nada, ya que sigue siendo de 60 Hz, pero bueno, al menos es OLED, que hago énfasis en esto porque por si no sabían, el anterior iPhone económico, que fue el SE3, venía con una pantalla LCD, así que bueno, es un pasito adelante. Y también en cuanto a brillo, pues está bien, pero nada sobresaliente. Tenemos hasta 800 nits en modo normal o 1200 nits si estamos hablando de contenido HDR. De nuevo, está bien, pero no es nada del otro mundo. Ahora, si pasamos a las cámaras, básicamente son las mismas que tiene el iPhone 16. Eso sí, quitando por supuesto el lente ultra wide. Es la única cámara con la que no contaríamos y que hace que este iPhone sea ligeramente más barato. A esta cámara principal le llaman 2 en 1 porque al ser de 48 megapíxeles también te permite hacer un recorte digital directamente ahí, que es como si fuera una cámara telefoto. Aún así, no es realmente una cámara telefoto, pero bueno, ahí está. Cuenta con todo lo mismo que la cámara del iPhone 16, o sea, modo noche, modo retrato, Dolby Vision, graba hasta 4K 60 cuadros por segundo, estilos fotográficos y bueno, todo lo que ya conocemos. Y la cámara frontal también es igual, se supone, a la del iPhone 16, cosa que me parece bastante curiosa porque pues ahí sí hay un cambio de diseño, ya que el iPhone 16 cuenta con Dynamic Island. Y una de las grandes propuestas de valor de este teléfono, por supuesto, es el procesador. ¿Qué procesador trae? Trae el A18, o sea, el mismo del iPhone 16 y 16 Plus. Claro, esto le va a dar más rendimiento, durabilidad y en lo que están haciendo mucho énfasis últimamente, Apple Intelligence, lo que implicaría que viene con 8 GB de RAM, ya que es lo mínimo que dicen que se necesita para soportar Apple Intelligence. Claro, estos números no los da normalmente Apple, pero lo podemos asumir. De hecho, gran parte del video de presentación, que fueron como 12 minutos, gran parte fue simplemente para hablar de iOS, de lo que puedes hacer con Apple Intelligence, lo cual deja bastante claro que ese es como el punto fuerte por el que lo quieren vender. Ahora, respecto a la batería, los números que nos dan son siempre por reproducción de video, y en este caso del iPhone 16e nos dicen que nos daría hasta 26 horas de reproducción de video. Y dirás, ¿qué tan bueno es eso? ¿Qué tan malo es? Si lo comparamos con el iPhone 14 Pro Max, por ejemplo, que es un teléfono más grande, pero de hace un par de años, del 2022 exactamente, ese teléfono decían que nos daba 29 horas de reproducción de video, por lo cual, sí, el iPhone 16e tiene una buena batería, pero tampoco es nada del otro mundo. Eso sí, algo muy positivo es que cuenta con USB-C, al igual que sus hermanos mayores, y algo muy curioso que no mencionaron, pero que sí me di cuenta acá revisando las características directamente en los detalles de la página de Apple, es el hecho de que en la parte de la carga inalámbrica dice que tiene carga inalámbrica Qi de hasta 7.5 watts, la normal que tiene casi cualquier teléfono hoy en día, pero con lo que no cuenta es con MagSafe, cosa que se me hizo muy curiosa. O sea que no le puedes poner ningún accesorio MagSafe como un stand, las carteritas estas que vende Apple, ni un cargador MagSafe claramente. Y ahora en cuestión de precio tenemos almacenamientos de 128 GB, 256 GB y 512 GB, empezando el modelo base de 128 GB en $599. Esto en Estados Unidos por supuesto, y podemos asumir que en el resto de países va a estar rondando los $700. Y antes de pasar a mis conclusiones de si realmente vale la pena o no, hay otra característica nueva que trae, y esto sí es nuevo en todos los iPhone, nunca lo habíamos tenido en ninguna generación antes, es el propio modem 5G fabricado por Apple. Sé que es
es algo medio aburrido y algo que uno diría como, bueno, ¿y a mí qué me importa? Pero lo cierto es que sí va a cambiar mucho la experiencia del iPhone, o al menos eso se supone, porque el hecho de que Apple fabrique su propio modem 5G implica que va a ser mucho más eficiente energéticamente hablando y también puede aprovechar muchísimo mejor la red 5G, por lo que va a ser posiblemente más rápido, mientras que también ahorra más batería. Ahora, ¿considero que vale la pena? Pues mira, para explicarte por qué siento que realmente no tanto, vamos a pasar al Mac. Ya sabemos que en Estados Unidos va a estar por $600, ¿no? Voy a irme a una página de reacondicionados muy famosa de Estados Unidos que se llama Back Market, y en esta página básicamente vamos a tener una perspectiva de cómo están los precios de reacondicionados en Estados Unidos para que no sea injusta la comparación. Y como nos damos cuenta, por ejemplo, un teléfono que para mi gusto es muchísimo mejor en casi todo, dejando de lado Apple Intelligence obviamente y el USB-C, tenemos el iPhone 14 Pro por $445. Obvio, esto es sin impuestos, pero sigue siendo bastante más barato, incluso si fuera 400, no sé, 80 o algo así con el envío y con los impuestos. Pero tú dices, no, pero es que ese iPhone tiene Lightning, eso no me gusta y aparte no tiene Apple Intelligence. Pues bueno, vamos a buscar el que le sigue, que sería, mira, es 15 Pro. Tenemos un 15 Pro por $640. Obvio, un poco más caro que un 16E, pero para mi gusto un teléfono que es muchísimo mejor en todo, en cámaras, en pantalla porque tiene mucho más brillo, tiene 120 Hz, contamos con el USB-C y con Apple Intelligence, en tamaño no varía porque también es de 6,1 pulgadas, materiales de fabricación porque es en titanio, o sea, en todo, en absolutamente todo me parece mejor, y en este caso por unos $40-50 extra. Honestamente siento que este nuevo iPhone 16e está muy caro para lo que ofrece, y claro, esto lo hace Apple sabiendo que lo quieren vender simplemente por el Apple Intelligence, que honestamente a día de hoy creo que no hay nadie que considere eso una razón crucial y súper importante para comprarlo, porque Apple Intelligence todavía no es la gran cosa, e incluso si para ti lo es, me parece muchísimo mejor buscar un 15 Pro reacondicionado, o incluso sé que todavía se pueden conseguir nuevos, pero a nivel de precio, pues para que esté similar tendría que ser uno usado o reacondicionado, pero es que aún así es un teléfono muchísimo mejor, hasta el diseño es más moderno porque tiene una Dynamic Island, por lo cual me decepciona bastante este nuevo iPhone 16C porque se esperaba que fuera una muy buena oferta y que se vendiera muchísimo precisamente por lo atractivo del precio, pero al ponerlo en $600, 700 en otros países, creo que no vale la pena. Y más aún si Apple Intelligence no te interesa, pues puedes irte simplemente por un iPhone 15, que de hecho aquí también lo vemos, a $505, y me parece incluso una mejor opción también ese, porque tenemos un diseño más moderno con la Dynamic Island, la cámara ultra wide. Entonces en definitiva no es un teléfono que recomendaría, no significa que sea malo, pero por lo que estás pagando me parece que no vale la pena. Pero bueno, cuéntenme su opinión aquí abajo en los comentarios. Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok, y nos vemos en el próximo video. Adiós.